Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Conéctate. Les saluda su amigo el pastor José Díaz. Y hoy en Conéctate tenemos el tema ¿Quién cambió tu precio? También las alabanzas por Junior Kelly Marchena y el consejo para que tu semana sea una semana bendecida. Visita nuestra iglesia adventista de Fairfield, Suisun, ubicada en la avenida Buenavista número 40 de la ciudad de Suisun, y nuestra iglesia adventista de Vallejo, ubicada en la calle Kentucky número 733 en la ciudad de Vallejo. Visita nuestras congregaciones, encontrarás comunidad, hermandad y servicio. Y quiero compartir con ustedes la noticia. Y la noticia es que, el hermano Francisco Flores y la hermana Silvia nos invitaron a su casa, pero el hermano Francisco Flores cumplió años y ahí está con la hermana Alicia Lucero, que es su hermana, y son gemelos. Y bueno, no vamos a decir cuántos cumplieron, pero muchas bendiciones para ellos. Y luego el sábado de noche nos invitaron para su casa, allá en casa de la familia Flores, y ahí está la hermana María Caballero haciendo pupusas. Eso fue una tremenda pupusada que hicieron allá y la pasamos muy bien, así que muchas felicidades a ellos y muchas gracias por hacernos esa invitación y por el buen rato que pasamos allá con la hermandad en casa de la familia Flores. Y bueno, como les estaba diciendo, el tema que tenemos en esta mañana se llama ¿Quién cambió tu precio? Y estamos haciendo esta serie de podcast en preparación para la crisis final. Recuerda que ese es el tema central y hemos hablado del contexto profético acerca de la crisis final, y en los primeros temas tocamos el tema de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12, y entonces luego en estos siguientes temas estamos tocando el asunto de la espiritualidad y la conducta. Y bueno, en el tema pasado hablamos de cómo nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestra conducta están relacionados con la espiritualidad. Y hoy vamos a hablar de quién cambió tu precio. Nuestro tema central es la estima propia. Y nos dice la palabra de Dios, por aquí, ¿quién cambió tu precio? ¿Verdad? Ese es nuestro tema. Y nos dice la palabra de Dios que por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio. Queridos, el precio es algo muy importante. El precio es muy importante porque de repente la gente está preocupada por el precio. Mira, la inflación ha crecido tanto. Y entonces ahí tenemos la pugna, ¿no? De que aunque dicen que la inflación ha bajado, que la economía está mejor, pero los precios no bajan. Y los expertos dicen es que los precios no pueden bajar porque si los precios bajan, las compañías pierden. Y entonces si las compañías pierden, la economía se va en recesión. Entonces estamos como en una burbuja de la que no hay salida, y todo el mundo está preocupado por el precio de la renta, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, ¿verdad? Y es una preocupación que todos tenemos y a todos nos afecta, pero el precio más importante del que nosotros vamos a hablar, mis queridos, es el precio de la persona. Y tú dices, pastor, pero le ponemos precio a las personas, o yo nunca le pongo precio a las personas. Mi querido hermano, la persona, todas nosotros le ponemos precio. ¿Y sabes dónde nosotros vemos el precio que le estamos poniendo? En los comentarios que hacemos acerca de ellos. Cómo tú te expresas acerca de alguien, ese es el precio que tú le estás poniendo. Y entonces quiero por aquí rapidito ponerles una ilustración acerca de lo que vamos a estar hablando hoy. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: ¡Maestro!
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Qué interesante, fíjate, hermanos. Trajeron esta mujer a Jesús y la pusieron prácticamente ahí. La encontramos en adulterio, la ley pide que la apedreemos. ¿Y qué dices tú? Y esta es una de las cosas interesantes del contexto de este pasaje, porque fíjate lo que está sucediendo aquí. En Juan capítulo 8, este evento lo encontramos después que mandaron a arrestar a Jesús. Sabes que los fariseos mandaron a arrestar a Jesús, los líderes religiosos. Y los alguaciles fueron a arrestarlo, pero cuando lo encontraron, el Señor les dijo, me buscarán y no me encontrarán, y yo voy a un lugar al cual ustedes no pueden ir. Y así los dejó. Y entonces cuando regresaron los alguaciles sin él, empezó toda una discusión de por qué lo mandaron a arrestar, de por qué se le enjuicia a un hombre sin antes darle una audiencia. Y hasta Nicodemo lo acusaron de ser Galileo y toda una pugna ahí. Y luego se va cada cual a su casa. Pero fíjate, en esa pugna, mira las cosas que se dijeron. Y aquí quiero buscar aquí en la Biblia. Vamos a buscar aquí en la Biblia. Juan 7:48, que es el contexto. Rapidito, aquí lo quiero compartir contigo. Juan 7:48 dice, mira, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído alguno de ellos, de los gobernantes y de los fariseos? Y mira el versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Wow! Eso es una expresión de un líder religioso acerca de la gente que él sirve. La gente a la que él sirve los considera ignorantes y los considera malditos. Esta es la idea de los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo con relación a la gente a la que se supone que ellos sirven. Esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Ese es el contexto de lo que va a suceder más adelante. Entonces, como ustedes vieron en el video, el Señor ahora aparecía enseñando en el templo. Entonces, ahora el Señor está enseñando en el templo. Nadie se mete con él, aunque lo habían mandado a arrestar. Nadie se mete con él. Y de repente vienen y traen a esta mujer y básicamente la tiran ahí delante de él y lo increpan acerca de qué es lo que él va a hacer, de qué es lo que él va a decir, como dice allí. Dice el versículo 1, mira, y se fue Jesús al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y vino a él todo el pueblo y sentado enseñaba. Entonces lo interesante es que lo habían mandado a arrestar, pero el Señor regresó al templo y empezó a enseñar como si no hubiera pasado nada. Pues claro, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. El Señor está enseñando y entonces traen a esta mujer y ahí, como dice la palabra, se la tiran ahí de frente. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo adulterio. Y en la ley Moisés nos manda a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Sabes? Tan interesante, ¿tú qué dices? Pero ¿sabe lo que ellos no dicen?
Lo que ellos no dicen es lo que la ley dice, porque la ley dice que si era una mujer y un hombre sorprendidos en adulterio, los dos tenían que ser apedreados, los dos tenían que ser ajusticiados. Eso es lo que ellos no dicen. O sea, ellos están presentando una ley a medias, una idea a medias. Y entonces, este es el tipo de valor que ellos le asignaban a la gente. Ahí traen la mujer arrastrada, ahí la avientan delante del Señor. Y entonces, ¿tú qué dices, verdad? Moisés nos manda apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Pero la Escritura nos dice, como vimos en la ilustración, allí nos dice que el maestro se lo decían tentándole para acusarle, pero él, inclinándose en el suelo, escribía, y como le insistieron, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo. Ajá. ¿Quién no tiene culpa? ¿Quién no tiene pecado? El que aquí esté sin pecado, ese sea el primero que arroje la piedra. Pero se inclinó y entonces siguió escribiendo. Y fíjate, nos sigue diciendo el apóstol Juan: ellos al oír esto, porque mira el efecto que esto tuvo, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio de ella. Y entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde está la gente que te acusaba? Ninguno quedó, ninguno te condena, ninguno te condenó. Y entonces ella dijo: Señor, ninguno. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué historia tan hermosa, que tiene que ver con el valor del ser humano, nos comparte el apóstol Juan en el capítulo 8 de su evangelio. El valor de una persona. ¿Cuánto vale una persona? ¿Quién te cambió el precio? Ese es el tema que estamos tocando en esta mañana, porque comprado fuiste por precio. Se pagó un alto precio por ti. Y vamos a seguir discutiendo este tema después de escuchar esta hermosa alabanza. Cuando las piedras del camino mortifiquen mi destino, Señor, yo confiaré. Cuando la noche se haga larga y el desaliento quieran destruir mi fe, cuando el calor que a veces espero como témpano de hielo se manifieste cual la sed, cuando no encuentre soluciones a mis penas, en ti yo confiaré. Confiaré, confiaré. Jesús no fallará, jamás me apartará, y lo proclamaré. Jesús, en ti yo confiaré. Cuando me sienta confundido y alguien susurre a mis oídos que tú aquí me sale mal, enséñame que no estoy solo, estás conmigo y que en ti puedo confiar.
pasado por mi bien. Recordaré que en tu mano está mi agenda y en ti yo confiaré. Jesús no fallará, jamás me apartará, y lo proclamaré. Confiaré, confiaré. Tú no me jamás me apartará. Yo confiaré. Jesús, en ti yo confiaré. Confiaré. Señor, yo confiaré en su palabra, confiaré en sus promesas, confiaré. ¿Dónde estás? No me dejará, En su palabra, jamás me apartará, estoy seguro y lo proclamaré. Jesús, en ti yo confiaré. Bien, estamos de regreso. Estamos hablando de este tema de la estima propia y lo estamos haciendo en el contexto del tiempo final, no de la crisis final, porque la forma en que nos sentimos nos impacta las decisiones que nosotros tomamos. Recuérdate que estamos hablando de pensamientos, sentimientos y conducta, y la forma que nosotros nos sentimos acerca de nosotros mismos ciertamente va a impactar la forma en que nosotros decidimos. Entonces imagínate esto, este asunto de tomar decisiones y del valor que nosotros nos asignamos dentro del contexto de la crisis final, donde vamos a tener que tomar decisiones y hacer cosas bajo inmensas presiones, y vamos a necesitar una espiritualidad robusta y fortalecida en el Señor para poder sobrevivir esos días. Pero en este tema de la estima propia, mira lo que nos dice aquí en Consejos para los Ministros. Dice: los males de la estima propia y de la independencia no santificada, que malogran más nuestra utilidad y que será nuestra ruina si no los vencemos, provienen del egoísmo. Esto es algo que necesitamos pensar, porque fíjate, fuimos comprados por precio, el enemigo quiere cambiar nuestro precio, pero ciertamente es que el precio que se pagó por ti, no solamente nadie lo podía pagar, sino que nadie lo puede cambiar. Ese precio que se pagó por ti. Y eso nos debe dar a nosotros la conciencia del valor que tenemos. Pero un sentido de la persona no santificado, un sentido de la persona basado en el egoísmo, nos va a descarriar, nos va a descarrilar, debo decir, del camino por el cual el Señor quiere que nosotros andemos. Y uno de los asuntos de la vida espiritual que necesitamos trabajar es nuestra estima propia. ¿Saben ustedes que los jóvenes de baja autoestima están más propensos en envolverse en el alcohol, en las drogas y en relaciones ilícitas, malas amistades? Jóvenes con baja autoestima. Ahora, piensa las cosas que cuando estabas joven, o yo cuando estaba joven, las cosas que nos atrevimos a hacer, sencillamente por quedar bien con los amigos. Quedando bien con los amigos. Y yo tengo una lista de cosas que yo no me siento orgulloso.
pero en ese tiempo, en ese momento, parecía algo importante y que nos hacía sentir aceptados. Y sabes, el día que yo acepté al Señor, o sea, cuando finalmente yo vine al Evangelio y corté con las cosas del grupo, para darte un ejemplo, y una de las cosas que se hacía en mi grupo era fumar. Y yo no fui un fumador empedernido, pero como el grupo fumaba, yo fumaba. Y yo recuerdo este amigo que estábamos en el colegio juntos, y él era de mi área, y cuando yo viajaba nos íbamos de fin de semana, él me daba un aventón y me dejaba ya cerca de mi casa. Y yo recuerdo ir con él en su auto, y entonces él sacó un cigarrillo y lo puso y lo prendió y me pasó la caja. Y yo le dije, brother, ya yo no fumo. Y él dijo, por nuestra amistad. Y yo dije, por nuestra amistad. No, es que ya yo no fumo, le dije. Y entonces, molesto, guardó la caja, se la guardó. Y bueno, y tuvimos silencio. Eso fue casi llegando a donde yo vivo. Y ahí cuando llegó, me bajé del carro y le di las gracias y se fue. Y se acabó la amistad. Y yo me quedé tan sorprendido. Se acabó la amistad por un cigarro. Wow, yo creo que nosotros podemos hacer mejor que eso, ¿verdad? Y es el sentido de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos baja autoestima y nos perdemos en distintas cosas. Algunos se pierden en el deporte, algunos se pierden en la fiesta, algunos se pierden en el trabajo. O sea, su estima se absorbe por las fiestas, su estima se absorbe por el trabajo, su estima se absorbe por las amistades. Y en ese tipo de cosas encuentran su identidad. Pero encontrar nuestra identidad en esas cosas, aquí como nos dice este pensamiento de Consejos para los Ministros, página 89, encontrar nuestra identidad en esas cosas es una estima propia que en lugar de acercarnos al Señor nos desvía y entonces afecta nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos absorbemos en ese tipo de cosas y entonces la base no es la fe ni es la esperanza, sino que la base, como dice ahí bien claro, es el egoísmo, ¿verdad? Como nos dice aquí, mira, dice que provienen del egoísmo. Y donde hay egoísmo, pues no hay una adoración, una relación estrecha con el Señor. Y aquellos que creemos en Dios, lo más importante para nosotros es la opinión que Dios tiene de nosotros. Ahora, toma en cuenta esta mujer, que se la traen al Señor Jesús y la tiran ahí delante de Él. Y los que lo traen son los líderes religiosos. Mira, los líderes religiosos estamos para ayudar a la gente, no para arrastrar a la gente por los cabellos. Entonces, bueno, si me puedo yo contar entre un líder religioso, pero los que tenemos responsabilidades en la iglesia, para decirlo mejor, debemos ayudar a la gente y no andar arrastrando a la gente por los cabellos. Ellos trajeron a esta mujer y la tiraron ahí delante del Señor, y entonces la ley es lo que importa, la persona no importa. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Cómo se sentiría esa persona si la gente religiosa, que se supone que sea la gente que la ayude, la traen arrastrada de los cabellos? Y nosotros, en cierta forma, los que predicamos y los que estamos al frente en la iglesia, en cierta forma, representamos el carácter de Dios delante de la otra gente. Imagínate qué responsabilidad tan grande es esa.
Y esta gente que representaba el carácter de Dios, ellos le están dando rechazo total a esta mujer. ¿Cómo tú piensas que esta mujer creía que Dios se sentía cerca de ella? Ciertamente ella debía entender que Dios la estaba rechazando completamente. Se sentía completamente rechazada espiritualmente. Su fe, su estima espiritual estaba hecha pedazos, destrozada. La opinión que Dios tiene de ti, a esa opinión es muy, muy importante. Y nos dice en Hijos e Hijas de Dios que los seguidores de Cristo deben imitarlo a Él. Cristo es el modelo a seguir y no hay excusa que Dios pueda aceptar para no hacerlo, por más que sea contrario a nuestra naturaleza y a nuestras inclinaciones y a nuestros deseos egoístas. Debemos buscar similitud con Cristo, no con nuestro padre o con nuestra madre, sino con Cristo, escondidos en Cristo, vestidos de la justicia de Cristo, imbuidos en el Espíritu de Cristo. Pues ciertamente esos líderes religiosos no demostraban el carácter de Dios al llevar a esta mujer así como la llevaron y como la acusaron. Y su sentido de persona delante de Dios estaba destrozado. Es muy importante que nosotros le hagamos entender a la gente que Dios les acepta. Porque Dios te aceptó a ti. Él te aceptó a ti como tú estabas. Y si te aceptó a ti como tú estabas, mi querido, Él acepta a cualquiera. Ahora, Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como estamos. No nos deja. Mira, la palabra de Dios aquí nos dice, en Romanos, capítulo 3, vamos a ponerlo por aquí. Concluimos pues que el hombre no es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto es importante dentro del contexto de lo que estamos hablando. Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te acepta ahí donde tú estás. No pide de ti que tú hagas un mejoramiento para poder ser aceptado por Él. No pide de ti que tú te des una mano de gato para tú poder ser aceptado por Él. No, Él te acepta como tú eres. Tú eres justificado por la fe en Él. No hay nada que tú puedas hacer para que te gane ese favor, te gane esa justificación, como nos dice aquí el libro de Efesios. Vamos a ponerlo aquí, el libro de Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La forma en que Dios te ve y te acepta como estás, con tus malas tendencias heredadas y cultivadas, con tu baja autoestima, con tu sentido de que no tienes valor o que la gente no te valora, con tu sentido de que has sido rechazado, de que has sido pisoteado, de que te han traído por los cabellos, de que te han humillado. Ahí en ese punto más bajo, el Señor te acepta ahí. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, y esa aceptación que Él nos da, esa aceptación de Él a nosotros, esa es la gracia.
Esa es su gracia. Y es con esa gracia, mi querido hermano, que el Señor te levanta de esa fosa que se llama la estima propia destruida. Vamos a seguir hablando de este tema después de esta hermosa alabanza interpretada por Junior Kelly Marchena. Estás escuchando Conéctate con el pastor José Díaz. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Yo quiero verte, oh Señor. Ven, Señor.
Bien, estamos de regreso con este tema, ¿quién cambió tu precio? Nadie puede cambiar tu precio. El precio que Cristo pagó por ti, perdón. El enemigo lo quiere cambiar, pero nadie puede cambiar ese precio. Nadie puede pagarlo y nadie puede cambiarlo. Solo Cristo Jesús pudo pagarlo. Así que recuérdate cuánto tú vales para el Señor. Cuán valioso eres a los ojos del Señor, mi querido hermano. Y mira este pensamiento que lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice: el orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Este mundo parecerá de poco valor a aquellos que estimen el gran precio de la redención del hombre, la preciosa sangre del amado Hijo de Dios. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz, sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este amor fue inconmensurable, infinito. Sí, mi querido hermano, el gran precio que se pagó por ti, porque por precios fuiste comprados. Gran precio pagó el Señor por nosotros. Nadie puede cambiarnos ese precio, mi querido. Nadie te lo puede cambiar. Y entonces, las decisiones que nosotros tomamos son influenciadas por el sentido de valor que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la gente que tiene un sentido de valor bajo toma decisiones usualmente que no son las mejores, porque las decisiones no se toman por la idea sabia de tomar la decisión, sino por la idea de hacernos sentir mejor. Y, por ejemplo, una persona que toma la decisión de hablar mal de otros en la congregación. Usualmente esta persona, el hablar mal de otros o chismear, eso a esa persona que chismea le sube la autoestima, ¿verdad? Se siente bien haciendo eso, se siente bien de sí mismo, pero eso es una cosa terrible. Es terrible cómo alguien se puede sentir bien haciendo mal a otro, pero esa es la naturaleza humana. Por eso necesitamos un carácter, una estima propia santificada, ¿verdad? Entregada a los pies de Cristo Jesús, movida hacia adelante por la fe. Porque la fe en el sacrificio de Cristo es la que derrama la gracia en nuestra vida, y es a través de su gracia que el Señor comienza a construir nuestra estima propia. Es tan hermoso, mi querido hermano, cuando el Señor comienza a construir nuestra estima propia. Y quiero mostrarte esta foto que estoy poniendo aquí, porque el Señor, cuando nos da su gracia, este es el efecto que Él comienza a hacer en nosotros. Él es el alfarero. A través de su gracia, Él comienza a reconstruirte. Comienza a hacerte nuevo, comienza a cambiar esos sentimientos, comienza a cambiar esa estima propia destrozada, ¿verdad? Por ese abuso que experimentaste cuando eras niño, por ese hogar en el que creciste, que fue un hogar disfuncional, y por esas cosas que te dijeron cuando eras niño, y esa autoestima herida que traes, porque nosotros no creamos nuestra propia autoestima. Nuestra estima se basa en lo que usualmente lo que otra persona
otras personas piensan de nosotros, en lo que nuestros padres piensan de nosotros. Y en esas interacciones se forma la estima propia, y entonces venimos con una estima propia defectuosa, venimos con una estima propia que la venimos arrastrando y dependiendo de lo que los demás digan. Pero mi querido hermano, esos sentimientos de que los demás digan hay que enterrarlos y hay que dejar que el alfarero nos levante y nos dé un nuevo corazón, unos nuevos sentimientos, un nuevo sentido de valor por nosotros mismos. Así como el Señor le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Gracia. Gracia. Y luego, vete y no peques más. Ley. Primero la gracia y luego, como resultado de la gracia, la obediencia. Ni yo tampoco te condeno. Gracia. Vete y no peques más. Ley. Y eso es tan importante que nosotros comprendamos esos detalles. Porque en nuestra interacción con los aspectos de la fe es donde el Señor nos levanta, es donde el Señor nos construye, es donde el Señor cambia, y a través de la gracia Él comienza a reconstruir nuestro sentido de valor, comienza a reconstruir nuestra estima propia, comienza a cambiarla, a sanarla. Y entonces nos comienza a dar esa nueva experiencia. Él te recibirá, te fortalecerá, te consolará. Él es el gran sanador de toda dolencia. Su corazón lleno de infinito amor suspira por ti. Su mensaje es que puedes recobrarte de las trampas del enemigo y puedes recuperar tu estima propia y mantenerte en el lugar correcto, no con fracaso, no como fracasado, sino como vencedor, mediante la influencia elevadora del Espíritu de Dios. Él puede levantarte. Él te recibe como estás. Y una vez te recibe, comienza esa obra de transformación, comienza esa obra de reconstrucción, comienza esa obra transformadora para que tú puedas ser una persona diferente. Y entonces luego viene el poder de una autoestima santificada, ¿no? Regenerada por el amor de Cristo Jesús, por la obra de la gracia, que trae entonces como resultado a nuestra vida una influencia diferente, un matiz diferente, unos aspectos diferentes. Y entonces podemos ver la vida, dice aquí, como vencedores en Cristo Jesús. Imagínate la mujer adúltera con su sentido de estima propia destrozado, con su idea en la cabeza de que si los líderes religiosos la han tratado así, ¿qué puede ella esperar de Dios? ¿Cómo un Dios santo y bueno se va a acercar o va a aceptar a una persona como yo, diría ella, que es un desastre y que es pecadora en el sentido más extremo, después de semejante despliegue de humillación pública? Ciertamente un Dios santo y justo no quiere nada que ver con una persona así.
Y sabes que la mayoría de las religiones del mundo enseñan que Dios te acepta en la medida de lo bueno que tú eres. El judaísmo enseña así, el islamismo enseña así, en el hinduismo y en todas estas otras religiones la persona tiene que hacer algo para estar en bien con Dios, con el Dios, para que pueda ser aceptado. Pero sabes que el cristianismo le dio un giro de 180 grados a eso. Y entonces el cristianismo, tú eres aceptado como tú estás. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento, dijo el Señor, no justos. ¿Ves? Él te acepta ahí como tú estás. Ahí. En ese punto más bajo. Y como el alfarero comienza otra vez a levantarte, como el alfarero comienza otra vez a formarte. Esto es algo que el judaísmo y el islamismo y otras religiones no enseñan. En ellos tú tienes que cultivar un grado de bondad para poder ser aceptado, recibido en las manos del arquitecto. Pero Cristo no. Cristo te agarra ahí donde estás. Te recibe ahí donde estás. Te acepta ahí donde estás. Y entonces te levanta. Comienza otra vez a formarte. Comienza otra vez a reestructurar tu sentido de valor. Porque tú fuiste comprado por precio. Un precio enorme. Queridos, qué maravilloso es el Señor. Que te recibe, que te fortalece, que te consuela. Él es el gran sanador, el gran restaurador. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y nosotros necesitamos esa sanidad, necesitamos esa restauración, necesitamos esa fuerza para permanecer firmes en los tiempos finales, porque el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y vamos a venir ya con la conclusión de nuestro tema después de esta hermosa alabanza interpretada por Junior Kelly Marchena. Se van las horas, hoy es el día. Si hoy estás aquí, es porque Dios lo proveyó. La oportunidad pronto terminará. La cura a tu mal en Jesucristo está. Quizás no es fácil cambiar el rumbo, volver a comenzar con brío y con valor, con tierno y dulce amor, llamándote hoy está. Si escuchas hoy su voz, abre tu corazón. Como él.
no es fácil cambiar el rumbo, volver a comenzar con brío y con valor, con tierno y dulce amor, llamándote hoy está. No cierre el corazón, ábrelo al Señor. Ven a Jesús, ven tal como estás. Nadie llenará tu corazón como Él, como Él. Ven, Señor, Él todo puede superar y tus batallas ganará. Entrégate a Cristo. Ven a Cristo. Estás escuchando Conéctate con el pastor José Díaz. Bien, y ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Estamos hablando de este tema de la estima propia y lo importante que es tener la conciencia del precio pagado por Cristo, que llevó los pecados nuestros en la cruz y pagó un alto precio por ti y por mí, y cómo eso debe subirnos el sentido de valor. Y cuando Él nos acepta, ¿verdad? Por gracia somos salvos, por la fe en Él. Vamos a mirar ese pasaje otra vez, porque estamos llegando ya a nuestro final. Perdón, y con eso quiero ya concluir. Nos dice aquí la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvos por medio de la fe. Y pues dice la gente, pero pastor, entonces solo por fe, ¿y qué sucedió? Si la mujer le dijeron, vete, yo tampoco te condeno, que es gracia, vete y no peques más. Obediencia. Como que solo por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que, mi querido hermano, debemos entender que por la fe en Cristo Jesús es que somos victoriosos. Mira lo que nos dice Apocalipsis 17. Perdón. Apocalipsis 15, que nos habla del cántico de Moisés y del Cordero. Déjame buscarlo por aquí rapidito. Apocalipsis 15, 2 y 3. Mira. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, vamos a ponerlo aquí grande, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su marca, y estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Y nota esto, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ah, qué tremendo pasaje. Y están cantando ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué están cantando? Es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y están cantando este cántico. Mira, aquí como lo dice, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Cordero que fue inmolado. ¿Qué significa entonces eso? El Cordero es el que es victorioso. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 12. Y por el testimonio de la fe de ellos. ¿Ves? Es el Cordero el que nos da esa victoria, porque en Él somos victoriosos. Entonces, el aspecto de que somos salvos por la fe en la preparación en los últimos días, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra experiencia en la crisis final? Y este es el punto al que quiero llegar. Cuando dice que por fe somos salvos. Pues mi querido, la verdadera fe está de acuerdo con Dios y con su juicio en contra del pecado. Vuelvo otra vez y te digo, la verdadera fe está de acuerdo con Dios y con su juicio en contra del pecado. Y el que tiene verdadera fe dice, Dios odia el pecado y yo también. Dios odia el pecado y yo también. Por fe somos salvos. Segundo punto, la verdadera fe está de acuerdo con el juicio de Dios en contra de la maldad que hay en mí. La verdadera fe está de acuerdo con el juicio de Dios en contra de la maldad que hay en mí. Él odia la maldad que hay en mí y yo también. Y número 3, la verdadera fe se compromete a vencer el pecado. La verdadera fe se compromete a romper con el pecado. No importa lo difícil que sea, la verdadera fe se compromete a romper con el pecado, porque la verdadera fe está de acuerdo con la reacción de Dios, con el rechazo de Dios contra el pecado, está de acuerdo con el rechazo de Dios contra la maldad que hay en mi corazón, y la verdadera fe se compromete a hacer el bien, a seguir la voluntad de Dios y a romper con el pecado. Y por eso dice el apóstol, por fe somos salvos. Por fe somos salvos. Y esa fe, ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, esa fe nos va a llevar a un lugar. Y este es mi último pasaje, y con este pasaje cerramos. Nos dice Apocalipsis 19, 7 al 9, nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Ay, hermanos,
palabras verdaderas de Dios. Estamos invitados a las bodas del Cordero. El alfarero nos toma con nuestra estima rota, con nuestros sentimientos rotos, con nuestras tendencias heredadas y cultivadas, con nuestras malas mañas y costumbres. Nos toma como somos. Él te toma como tú eres. Y luego te construye otra vez. Te reedifica. Comienza a sanar esa autoestima. Y entonces los que estamos en Cristo Jesús tenemos una estima propia santificada. No sometida al egoísmo, sino sometida al Cordero. Porque en la sangre del Cordero es que obtenemos la victoria. En la sangre del Cordero es que tenemos el derecho de llegar a las bodas. En las bodas donde llegaremos vestidos de lino fino. Esa gran celebración. Y en el contexto de la crisis final, necesitamos esa estima propia regenerada y santificada por la sangre de Cristo Jesús para nosotros poder permanecer firmes en los tiempos finales. Mi querido hermano, ¿quién cambió tu precio? Nadie puede cambiar tu precio. No te sientas menos, no te sientas más que nadie, pero no te sientas menos que nadie tampoco, porque alto precio el Señor pagó por ti. Y quiero que nos vayamos moviendo entonces ya al pensamiento para terminar nuestra semana, y el pensamiento para tener una semana mejor. Antes del pensamiento, recuérdate visitar nuestras congregaciones y encontrarás comunidad, hermandad y servicio. Ahí está nuestro consejo para hoy, para que tengas una semana súper bendecida. Dice así: vive en el presente. Déjate envolver por lo que sea que estás haciendo en este momento. Tómate tiempo para estar realmente disfrutando el momento presente. Evita repetir eventos negativos del pasado en tu cabeza o preocuparte por el futuro, y solo disfruta lo que está pasando en tu vida ahora. El aquí y el ahora. Aquí y ahora. Porque aquí y ahora es que el Señor te quiere. Aquí y ahora el Señor te recibe. Aquí y ahora el Señor toma tus estima herida y aplastada y rota, y la comienza a través de su gracia a sanar y a reconstruir. Mi querido hermano, qué hermoso consejo. Vive en el presente. Que tengas una semana súper bendecida. Que la paz de Dios esté contigo, y que, como dice el Salmo, Jehová, el Señor, te guarde en tu entrada y en tu salida, desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga, y nos vemos la semana que viene. Estuvo con ustedes el pastor José Díaz.